debe mejorarse la calidad y objetividad de las normas internacionales para que además lleguen a ser globales. Deben de servir no solamente para una área geográfica u otra, sino deben de servir para todo el mundo. Ya sabéis que hay conversaciones entre FAS y IASB para conseguirlo. Pero no basta con que estas normas mejoren y mejoren su calidad y su objetividad, sino que además hay que luchar por que sean aceptadas internacionalmente. Hay que reforzar la aceptación internacional de las normas del IASB para todo tipo de empresas a partir de un determinado tamaño. Desde mi punto de vista, creo que no es aceptable que empresas grandes de cualquier área geográfica, de cualquier país, tengan normas distintas. En mi opinión, deben tener las mismas. Una empresa petrolera de Estados Unidos debe tener las mismas normas que una empresa petrolera europea, española o francesa. De manera que, en mi opinión, los países deberían evitar tener una legislación o unas normas locales para empresas grandes. No tengo todavía fijado cuál podría ser ese nivel, pero sí que está claro que intuitivamente las normas contables influyen más en los inversores y influyen. Bien, me dice que debo terminar, cosa que voy a hacer inmediatamente. Sin embargo, para las empresas pequeñas hay que ir por soluciones sencillas. Por ejemplo, a nivel local, algunos países, no en el caso de España, pero algunos países de nuestro entorno, han adoptado que las empresas por debajo de un determinado nivel pues puedan emitir su estado financiero simplemente de acuerdo con la legislación fiscal, que de hecho en las empresas más pequeñas es la que más. Decíamos entonces que la mejora de la objetividad de las normas creo que debe de abandonarse el afán de evitar la volatilidad, porque el afán de evitar la volatilidad de los resultados y de los fondos propios ha llevado a que las normas internacionales sean menos objetivas de lo que sería desear. En mi opinión, debería de generalizarse la aplicación del valor razonable para todos los instrumentos financieros y para otros activos con valoración objetiva. Debería eliminar la contabilización de coberturas, que tiene mucho de intencionalidad, la empresa puede manejarlo. También, y esta es la parte final en la que voy a centrar, considero que sería bueno que la valoración de los instrumentos financieros se separase la valoración de riesgo del mercado y el riesgo de crédito, teniendo en cuenta, para el caso concreto del riesgo de crédito, tanto los sujetos, los distintos sujetos, como los distintos elementos que forman parte del riesgo de crédito. Como sujetos podemos tener el propio subyacente, como en un derivado de crédito, podemos tener la contraparte, la posición inversa y los intermediarios. Son tres sujetos distintos que pueden afectar al riesgo de crédito de una determinada inversión. Por cada uno de estos sujetos, además, pues, debemos de tener en cuenta elementos individuales, como los depósitos que hayamos recibido, los rating publicados, la mora incurrida, información financiera y además elementos colectivos, la evolución del PIB, del desempleo. Si se hubiesen tenido en consideración estos elementos colectivos a la hora de preparar la información, tanto en Estados Unidos como quizás en otros países, pues lo mismo podrían haber reflejado los estados financieros con anterioridad algún deterioro de las cuentas a cobrar que se retrasó cuando ya había elementos colectivos capaces de reflejar que la situación del TARA se había ofrecido. Y ya para terminar, pongo un ejemplo de Lehman Brothers. El Lehman Brothers, cuando quebró Lehman Brothers, pues tenía una deuda de 155.000 millones de dólares y sin embargo se habían contratado CDS, Credit Default Swaps, por importe de 400.000. Es decir, que la mayoría eran especulativos, era gente que estaba apostando porque iba a quebrar. De manera que, como quebró, acertaron. Acertaron de alguna manera y cobraron lo que correspondía. Pero claro, el otro riesgo es que incluso si tu CDS te sale positivo, la empresa de referencia es Lehman Brothers. Pero la empresa con la que tú lo has contratado es otra distinta. En muchos casos fue la propia AIG, que AIG tuvo, como te había contratado muchísimos de estos CDS, tuvo que hacer frente a unos importes muy grandes. No sé qué hubiese pasado si también Estados Unidos hubiese dejado quebrar a AIG. Y luego tenemos la otra parte de los intermediarios. De manera que, sobre todo en estos productos complejos, como los derivados de crédito, los elementos a considerar son muchos. Luego termino diciendo que la información objetiva con criterios profesionales independientes puede ser uno de los medios más eficientes para mantener una economía de mercado sincera y leal que asegure un progreso equilibrado y que la política debería crear el marco adecuado para que ello fuera posible. Muchas gracias. Para mi derecha pues han llegado ya, como han visto todos y se han incorporado.
Entonces ella va a proceder ahora a hacer su intervención y yo les rogaría que trataran de hacer los 15 minutos, porque si no difícilmente va a haber coloquio. En fin, hubiera ser 15 minutos pero es servicioso o algo así, pero no va a darse mucho porque tienen que intervenir todos. Sí. Bueno, en primer lugar, disculparnos porque salíamos en un avión a las 7 de la mañana de Valencia y hemos acabado viniendo en furgoneta desde Madrid porque nos han cancelado el vuelo. Sentimos no haber estado en la comunicación en la ponencia de Felipe y, a ver, bueno, yo lo que voy a hacer es dar unas breves pinceladas. Voy a dividir mi exposición brevemente en dos partes fundamentalmente. En la primera parte voy a hablar de aquellos aspectos, fundamentalmente de aquellas críticas que ha habido, las más importantes, al valor razonable en la valoración de instrumentos financieros y su relación con la crisis financiera. Voy a analizar esas 4 críticas que considero fundamentales y voy a, digamos, contrarrestar esas críticas. Y luego haré una segunda parte muy breve en la que les voy a mostrar cuál es la situación actual de la próxima reforma de la normativa de instrumentos financieros. Entonces, en un primer lugar, se ha hablado mucho desde diversos ámbitos políticos, institucionales, empresariales, bancarios fundamentalmente, sobre la culpa del valor razonable en la contabilidad en la crisis última que hemos tenido de instituciones financieras. Me refiero a la crisis de las instituciones financieras. Las principales críticas que ha recibido este uso de valor razonable son las siguientes. Una, se ha dicho que no es relevante cuando hablamos de activos cuyos flujos de caja están preestablecidos y además o pretendemos mantenerlos hasta el vencimiento. Una segunda crítica que se ha producido es que el uso del valor razonable introduce una volatilidad ficticia que hace que varíen los resultados ficticiamente, y eso no es bueno para el mercado financiero. Una tercera crítica es que es poco prudente en épocas de bonanza económica, y una cuarta crítica, de las que considero más fundamentales, es que se dice que el uso del valor razonable ha agravado la crisis por efecto contagio, por el efecto dominó. Vamos a analizar muy brevemente cada una de estas críticas, fundamentalmente viendo cuál sería la alternativa al valor razonable y si eso solucionaría los problemas. La primera, no es relevante para activos con flujos de caja preestablecidos o mantenidos hasta vencimiento. Lo primero que hay que decir es que en la actual IAS 39 estos instrumentos no van a valor razonable, van a coste. Entonces, en cualquier caso, esa crítica no sería aplicable a este caso de instrumentos. Además, suponiendo que el valor razonable exista en estos instrumentos, es evidente que aunque la empresa diga que pretende mantenerlas hasta el vencimiento, la información sobre su valor razonable puede darnos información sobre ineficiencias en la gestión de estos instrumentos financieros y además puede hacer dudar al usuario de que se vayan a mantener hasta el vencimiento. Por tanto, se trata de una información que es muy difícil decir que no es relevante. Esa es la primera crítica. La segunda crítica que hemos introducido es que se ha acusado de que el uso del valor razonable introduce una volatilidad ficticia en las cuentas de resultados. De nuevo, la actual IAS 39 tiene una serie de mecanismos para evitar esa volatilidad. Y no hay que olvidar que las normas, el objetivo de la norma, como bien se ha dicho en esta mesa, me consta porque se ha escrito, no es en ningún caso reducir la volatilidad, sino dar información relevante. Pero aún así, existen mecanismos en la actual norma para evitar esa volatilidad, porque las inversiones que van a largo plazo, las que son estratégicas, tienen sus variaciones de valor razonable en el neto, no en la cuenta de resultados, y además existen coberturas. A la pregunta, ¿introduce la volatilidad ficticia? Bueno, la variación en precios que no se aleja de la variación en los valores económicos del título, yo no la llamaría ficticia, en cualquier caso. Tercera crítica, perdón, antes de pasar a la tercera crítica, lo que he dicho antes. Se le puede criticar, pero siempre que hay una crítica a una determinada metodología o instrumento o método de evaluación, hay que pensar en cuál es la alternativa y si esa alternativa mejora la situación. ¿La alternativa del coste reduciría esa volatilidad indeseada? Bueno, la principal diferencia entre usar valor razonable y coste es cuando se refleja esa volatilidad.